muy buenos días. Quien nos saluda en esta oportunidad es Jean-Paul Rengifo Lara, asesor tributario del staff de la revista Asesor Empresarial. En esta oportunidad trataremos lo concerniente a la Declaración Anual de Operaciones con Terceros, más conocida como el DAOT. Principalmente trataremos de explicar la importancia de esta declaración, los sujetos obligados a presentar la misma, las operaciones que no deben ser consideradas para el cálculo, así como de los medios y lugares de pago de la declaración. Y un punto muy importante también, las infracciones relacionadas con esta, tal como sigue a continuación. Consideraciones para la Declaración Anual de Obligaciones con Terceros DAOT 2013. Para empezar, debemos señalar la importancia de esta declaración anual, ya que esta declaración anual de operaciones con terceros constituye una declaración jurada por medio de la cual el declarante informa sus operaciones con terceros, sus clientes y sus proveedores, permitiendo así que la SUNAT efectúe el respectivo cruce de información a efectos de detectar posibles incumplimientos de obligaciones tributarias. Cabe señalar que la Administración Tributaria, en su nota de prensa número 009-2009, subraya que la DAOT forma parte de los sistemas implementados por la SUNAT para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir así las brechas de evasión fiscal, puesto que permite identificar a aquellos contribuyentes que no declaren la totalidad de sus ingresos y ventas. Como un dato adicional, debemos indicar que mediante la resolución de superintendencia número 017-2014, la misma que fue publicada el 23 de enero de este año, se realizaron ciertas modificaciones al reglamento para la presentación de la DAOT, sustituyendo así e incorporando incisos en los artículos 3 y 6 referidos a la obligación a presentar la declaración informativa y a las transacciones que no deben ser consideradas para el cálculo de las operaciones con terceros respectivamente. Ahora bien, ¿quiénes serían los sujetos obligados a presentar esta DAOT 2013? Bueno, en este caso tendrán la obligación de presentarla los siguientes sujetos: que al 31 de diciembre del 2013 hubiesen tenido la categoría de principales contribuyentes, que estén obligados a presentar por lo menos una declaración mensual del IGB durante el ejercicio 2013, siempre que el monto de sus ventas internas y o sus adquisiciones de bienes, servicios o contratos de construcción hayan sido superiores a las 75 unidades impositivas tributarias. Tengamos en cuenta que el valor de la OIT en el ejercicio 2013 ascendía a 3.700 nuevos soles. Otro sujeto que se encontrará en la obligación de presentar la DAOT serán las asociaciones sin fines de lucro, instituciones educativas o entidades religiosas que hayan realizado solo operaciones inafectas del IGB en el ejercicio 2013, cuyo número de trabajadores que deben ser declarados en el PET, planilla electrónica PLAME, formulario virtual 601, correspondiente al periodo tributario en noviembre del ejercicio 2013, sea superior a 10. Ahora bien, ¿qué operaciones no deben considerarse para el cálculo de las operaciones con terceros? Tenemos a la exportación de bienes y o servicios considerada como tal por las normas que regulan el IGB. Luego, la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. La importación de bienes, las consideradas como retiro de bienes conforme a las normas del IGB. Luego, aquellas por las que conforman lo dispuesto en el reglamento de comprobantes de pago, no exista la obligación de consignar el número de RUC o el número de identidad del adquiriente o usuario, salvo que los comprobantes de pago contengan dicha información, y de ser el caso, estos hubieran sido anotados en forma consolidada en el registro de ventas e ingresos o en el registro de compras llevados de manera electrónica en aplicación a lo dispuesto por la Resolución de Superintendencia 286-2009, la Resolución de Superintendencia número 066-2013
o la resolución de superintendencia número 379-2013. Luego también las realizadas en los periodos durante los cuales el declarante hubiera pertenecido al RUS. También no se consideran las que hubieran sido informadas a SUNAT a través de declaraciones distintas o tales como las informadas en cumplimiento de las siguientes normas. Tenemos el reglamento de notas de crédito negociables siempre que se hubieran informado las transacciones realizadas en los 12 meses del ejercicio. El texto único actualizado de las normas que rigen la obligación de determinadas entidades del sector público de proporcionar información sobre sus adquisiciones. Esto aprobado por Decreto Supremo número 027-2001-PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, cabe señalar. Luego, el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia número 286-2009 SUNAT o el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia número 137-2013 SUNAT, salvo aquellas por las cuales se hubieran emitido boletas de venta en las que, de acuerdo con el reglamento de comprobantes de pago, exista la obligación de identificar al adquiriente o usuario y que no hubieran sido anotadas en forma detallada en el registro de ventas e ingresos o en el registro de compras. Cabe señalar que no se considera incluida dentro de esta excepción la información proporcionada en virtud de requerimientos formulados por la Administración Tributaria. Luego, tenemos a aquellas registradas en el registro de ventas o ingresos o compras llevados de manera electrónica en SUNAT operaciones en línea. Esto de acuerdo a lo regulado en la Resolución de Superintendencia número 066-2013 o en la Resolución de Superintendencia número 379-2013 de SUNAT, salvo aquellas por las cuales se hubieran emitido boletas de venta en las que, de acuerdo con el reglamento de comprobantes de pago, exista la obligación de identificar al adquiriente o usuario, o que sin existir la obligación se hubiese consignado el número del documento de identidad del adquiriente o usuario, y que no hubieran sido anotadas en forma detallada en el registro de ventas e ingresos o en el registro de compras. Al igual que la información anterior, esta no se considera incluida dentro de esta excepción de información proporcionada en virtud de requerimientos formulados por la SUNAT. Ahora bien, pasamos al cálculo de ventas internas a considerar. Para el caso de las ventas internas, si usted declara a través del PET 621, sea IGB renta mensual, deberá sumar las casillas número 100, 105, 109, 112 y 160. En el caso que usted declare a través del formulario virtual 621 simplificado de IGB renta mensual, simplemente la casilla número 100. Estamos hablando de ventas internas. Ahora bien, para el caso del cálculo de compras internas a considerar, si usted presenta la declaración a través del PET 621 IGB renta mensual, tendría que sumar las casillas números 107, 110, 113 y 120. A diferencia de el formulario virtual 621 simplificado IGB renta mensual, que simplemente consignará la casilla 107. Ahora bien, los medios para la presentación de esta declaración informativa. Cabe señalar que esta declaración deberá utilizar el PET Operaciones con Terceros. Este es el formulario virtual 3500 versión 3.3. Ahora bien, para la forma y lugar de presentación, para el caso de contribuyentes que tengan 500 operaciones o menos, deberán presentar el DAUT a través de SUNAT virtual, utilizando para tal efecto el PET 3500. Ahora bien, los contribuyentes que tengan más de 500 operaciones por informar deberán presentar la DAUT en los centros de servicio al contribuyente y oficinas de la SUNAT, utilizando para tal efecto el PET 3500. Doctor Rengifo, ¿qué pasa si no tengo información a registrar? Eso es una buena pregunta.
En este caso, si usted como sujeto obligado no tiene operaciones con terceros a declarar, es decir, si la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero, ya sea este cliente o proveedor, no supera la suma de 7.400 soles, equivalente a 2 UITs del ejercicio 2013, deberá informarlo a la SUNAT presentando para tal efecto la constancia de no tener información a declarar, exclusivamente a través del módulo SUNAT Operaciones en línea, para lo cual tendría que ingresar pues al portal de la SUNAT, ¿no? www.sunat.gov.pe, dentro del plazo que le corresponde a su último dígito de RUC, según corresponda el cronograma de vencimientos del DAO 2013. Ahora bien, tenemos el cronograma de presentación, el cual empieza con el último dígito de RUC número 7 y el vencimiento sería el 17 de febrero de este año y culminaría con los buenos contribuyentes el 3 de marzo del presente año. Para el caso de omisos a la presentación, bueno, de acuerdo al artículo 5 de la resolución de superintendencia número 017/2014, aquellos sujetos que a la fecha de vigencia de dicha resolución se encuentran omisos a la presentación de la declaración correspondiente a ejercicios anteriores al 2013 deberán regularizar dicha presentación utilizando para tal efecto el PET Operaciones con Terceros, formulario virtual número 3500 versión 3.3, la cual se podrá declarar con la información que exija dicho formulario conforme al artículo 10 del reglamento del DAO. Asimismo, es aplicable para las declaraciones rectificatorias que pudieran dar lugar a presentar en los ejercicios antes mencionados. Hay un punto muy importante en la presentación de la DAO, ¿no? Que señala que hay infracciones relacionadas con esta presentación. Tenemos las siguientes. En el primer punto, el no presentar la DAO del 2013 dentro de los plazos establecidos. Bueno, en este caso, en el caso que se encuentre obligado a presentar dicha declaración informativa o de la constancia de no tener información a declarar y no cumpla con dicha obligación, usted ya habrá incurrido en infracción tipificada en el artículo 176, numeral 1 del Código Tributario, la cual consiste en no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. Cabe señalar que la sanción varía dependiendo del régimen del contribuyente. Para el caso de régimen especial, la sanción equivaldría al 30% de la UIT. Para el caso de régimen especial, la sanción equivaldría al 15% de la UIT. Ahora bien, este tipo de infracciones se encuentran sujetas a un régimen de gradualidad, la misma que puede consultar en la resolución de superintendencia número 063-2007, la cual nos permite establecer dos tipos de rebajas dependiendo de la manera de subsanar la misma, ¿no? Tenemos la subsanación voluntaria, es la cual, mediante la cual se subsana la infracción siempre y cuando se realice antes que surte efecto la notificación de la SUNAT en la que se le indica al infractor que ha incurrido en infracción. Es decir, si hacemos una subsanación de manera voluntaria antes de que surta efecto cualquier tipo de notificación, la rebaja será total, es decir, del 100%. De otro lado, si estamos hablando de una subsanación inducida, es cuando ya nos notificaron y estamos subsanando dentro del plazo otorgado por la administración tributaria. Aquí hay dos tipos de gradualidades. Si se subsana la infracción con el pago de la multa, tenemos la rebaja del 90%, y si subsanamos la multa pero sin el pago, subsanamos la declaración sin el pago de la multa, tenemos una rebaja del 80%. Otro caso sería el de presentar la DAO pero de forma parcial. Ahí incurriríamos en la infracción tipificada en el artículo 176, numeral 4, la cual consiste en presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma parcial o no conformes con la realidad.
Igual, en este tipo de infracciones dependerá, ¿no?, el régimen del contribuyente. Para el régimen general, la sanción equivaldría al 30% de la UIT, y para el régimen especial, la sanción sería del 15% de la UIT. Aquí también estaríamos hablando de un régimen de gradualidad, dependiendo de la subsanación, ya sea de manera voluntaria o inducida. En el caso que subsanemos de manera voluntaria, la rebaja también será del 100%, una rebaja total de la multa. En cambio, si la subsanación se realiza de manera inducida, el pago de la multa sería, si subsanamos la multa, del 80% y sin pago de la multa con la rebaja del 50%. Por último, esta multa cuando presentamos más de una declaración rectificatoria, ¿no? Si presentamos más de una declaración rectificatoria, ya estaríamos incurriendo en la infracción tipificada en el artículo 176, numeral 6. El COP consiste justamente en presentar más de una declaración rectificatoria de otras declaraciones o comunicaciones referidas a un mismo concepto y periodo. En este caso, la sanción varía, como ya lo hemos mencionado anteriormente, de régimen del contribuyente. En este caso, también la sanción para contribuyentes de régimen general sería del 30% de la UIT, y para el caso de régimen especial del 15% de la UIT. Dato importante, que en este tipo de infracción no se aplica ningún tipo de gradualidad. Se aplican simplemente las multas que están en pantalla, ¿no? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.